Buenos días, ¿cómo están hoy? ¿Qué tal estuvo la caminata? ¿Sí? Bueno, todos los miércoles y domingos a las 6 a.m. disponibles las caminatas. Sí, chicos, vayan a las caminatas porque es una experiencia muy linda y también como es despertar junto a la selva. Entonces, en ese momento la selva está despertando, los sonidos, los pájaros están hablando, la luz está saliendo y es un momento realmente sagrado para hacer una caminata meditativa. Me quiero agradecer mucho a Eli por hacer ese cantito, porque casualmente el tema de hoy habla sobre los obstáculos. Entonces, vamos a hablar un poquito como sobre los obstáculos en el camino espiritual y cómo Shivananda nos lo veía y nos deja como ciertas cositas para tener en cuenta, para no caer y no dejarnos llevar por esos obstáculos que nunca van a ser como tan fáciles de notar. Entonces, antes como de indagar un poquito en el tema, solo con la palabra obstáculos en el camino espiritual, alcen las manos los que sientan que han estado como en esa situación de encontrar obstáculos. Bastantes. Bueno, las cosas siempre pasan por algo, o sea, como que es el orden divino. Y casualmente yo he tenido muchos obstáculos en este proceso, en este camino espiritual, y no es una casualidad que la vida me ponga como a dar testimonio de este tema como tan valioso, que puede parecer muy simple, como, ay, sí, los obstáculos, pero los obstáculos son muy difíciles de reconocer, porque vienen muy adentro de la mente, de la memoria, de las ideas preconcebidas, a veces vienen desde la familia, desde los seres queridos, entonces uno es como que crees que estás haciendo el deber ser, pero tal vez te estás alejando de ser, entonces buscando como ese deber. Entonces como que acá tengo el libro como un apartado del libro de Sadhana, de Swami Shivananda, y es un libro en donde él explica las enseñanzas como de la práctica espiritual. Entonces, él aborda todos los obstáculos que los aspirantes pueden tener y te enseña cómo puedes manifestar un proceso interno sin escuchar como esos llamados de los obstáculos. Entonces, como que la persona realmente que empieza a tomar un proceso, un camino espiritual, enseguida empiezan a ver como barreras o uno lo diría como tentaciones que te quieren alejar de cierto proceso o de cierto lugar en el que tú te estás como adentrando, como de ese conocimiento. Entonces, se dice como que te encuentras con ciertas dificultades, que eso al final lo que hace es cansar al aspirante en el sentido en que lo desmotiva. Entonces, a veces un obstáculo espiritual no es simplemente no puedo continuar estudiando este conocimiento, no puedo ir a la iglesia, no puedo hacer esto, sino que realmente alimenta la desmotivación y el desinterés de cierto camino. Entonces, eso hace que uno lo suelte más rápido. Entonces, como que, pero ¿cuál es la intención? Encontrarnos con el ser superior, encontrarnos con nosotros mismos, y por eso tenemos que ser tan perspicaz al momento como de analizar las cosas y ver realmente muy entre líneas qué parece ser una bendición, qué parece ser una tentación y que realmente es un obstáculo. Porque muchas veces los obstáculos vienen disfrazados de oportunidades. Y esos realmente han sido los obstáculos que a mí me han pasado. Entonces, como que parecen oportunidades, parecen los caminos correctos, pero realmente te están alejando de algo que tu ser te está pidiendo. Entonces, es como por cumplir otras expectativas, dejas de serle fiel a tu propio deseo. Y no hay nada más feo que no serle fiel a uno mismo. Entonces, como que dice que bueno, que este es el principal problema de los obstáculos, que desanima al aspirante. Ayer leyendo esto encontré una palabra en sánscrito que me gustó mucho, y entonces está el sadhana, que es la práctica espiritual, y el aspirante que está en esa práctica espiritual se llama sadhaka. Sadhaka. No sé cómo lo pronuncian, pero aquí dice sadhaka. Entonces dice como muchos sadhakas, aspirantes espirituales, comienzan sus vidas espirituales con una idea preconcebida.
Entonces, ese es el primer obstáculo espiritual y es como incluso el más fácil de notar, digamos, de afuera hacia adentro. O sea, como las personas hacia afuera están viendo tus dificultades en ese obstáculo en ti al tener tantas ideas preconcebidas. Entonces, aquí viene el ego. El ego viene a participar como es la primera muestra. Y es porque tienes una idea de cómo debe ser ese camino espiritual, cómo tiene que ser trazado, en qué lugar tienes que vivirlo, de qué manera tienes que tener ciertas acciones y también ideas preconcebidas no solo al camino espiritual, al lugar en donde te vas a trascender ese camino, sino al maestro o al gurú que te va a guiar por ese camino. Entonces, si esas expectativas no son cumplidas, te desanimas, buscas otras opciones o vuelves a ciertas como actitudes anteriores porque es como esto no satisfació mis ideales, esto no cumplió mis expectativas. Y las expectativas son solo ideas preconcebidas que nosotros le ponemos a las cosas. Entonces, acá dice como, este es el más grande de los desatinos. El ego se aferra a ellos. Por ejemplo, puede haber cierta idea de lo que constituye ese camino espiritual. O uno imagina que la persona a la que uno acepta como gurú debería como invitarte a cierto sadhana, a cierta práctica espiritual. Entonces, si la práctica no es como tú la crees, entonces tal vez no sea, o no es tan buena, o no es real, o no es certera. Y pasa mucho incluso cuando llegamos acá. Es muy bonito empezar el profesorado con este satsang porque como que te hace notar cuáles son los obstáculos de tu propia mente y dónde tú estás creando resistencia a recibir el mensaje. Entonces, por lo menos, venimos aquí, nos sumergimos 21 días de transformación. Para los online, lo que no saben, estamos en un marco de un profesorado, hoy es el día 5, y súper invitados como a vivir este profesorado de básico de yoga, ayurveda y ecología védica, que se llama 21 días transformando tu vida. Y esa es la invitación aquí, como que suelten esas expectativas, suelten esas ideas con las que vienen, como esa intención de cómo debe ser este proceso, cómo se deben sentir ustedes en este proceso y cómo deben ser sus maestros, o que tiene que ofrecerles el lugar para que ustedes puedan tener un camino adecuado. Porque lo que hablábamos ayer en los tipos de estudiantes, el discernimiento es sumamente importante. Entonces, cómo discernimos nosotros y cómo soltamos esas ideas preconcebidas. Entonces dice, el potencial del aspirante cree que un gurú debería comportarse de tal o cual manera. Si esta persona no lo hace, la lealtad del estudiante declina. Entonces eso, como que no cumpliste mis expectativas, me voy. Y pasa en la vida, en el camino espiritual, en el amor, en la familia. Entonces es como soltar también siempre el querer controlar todas las cosas y querer que las cosas sean como uno se lo ha imaginado, porque uno pone la varita muy alta del proceso y el proceso no es lineal y también es como doloroso. Ayer lo mencionaban y decían como no, porque estamos en un proceso espiritual, entonces esperan que la gente siempre esté en un sentimiento de dicha, o si estás triste, estás enojado, estás en cierto momento, como que no es válido para ti porque tú estás con ciertas enseñanzas. Esas son expectativas. O sea, que tú no puedas realmente sentir y hacerle paso a tu sombra y poder como trascender esa sombra con lo que requiera, ya sea dolor, llanto, rabia. Eso es crear expectativas sobre cómo debe ser tu propio proceso, incluso el de los demás. Entonces, aquí dice como que habitualmente el estudiante inicia el camino con una idea concreta de lo que debe ser su propio progreso espiritual y el nivel que ha alcanzado. Y realmente aquí lo dice como solamente Dios sabe en qué proceso estamos nosotros. Entonces, a veces la vida nos pone en situaciones que nosotros no nos parecen como las más oportunas, las más adecuadas, o como que tenemos la oportunidad de llevar un camino fácil, salir fácil de ahí, pero Dios nos pone en ciertas situaciones por algo. Entonces, como
como solo Él conoce nuestro proceso y tenemos que a veces ser humildes al momento de aceptar ese proceso. Entonces, como que alguien ha sentido aquí eso, o sea, como que ese especialmente ese detalle, como que la mente te dice, no, esto no es como debe ser. Ay, pero... Sí, sí, sí. Era más una pregunta. ¿Desde dónde crees que nace esa expectativa? ¿Desde el miedo? ¿Desde un exceso de alegría? Yo creo que nace mucho de la crianza, de los deseos que hemos tenido, como, sí, como lo que también queremos lograr. Entonces, como nace desde el deseo. Y como queremos llegar a cierto lugar, entonces deseamos que las cosas sean de esa manera y deseamos tanto algo que empezamos a crearlo en un imaginario. Y ese imaginario nos empieza a alimentar de ideas preconcebidas, que a veces no son ideas que te inculcaron otras personas, sino que son ideas que uno mismo va creando desde lo que cree que debería ser ese camino. Como, yo lo veo como cuando te gusta mucho a alguien, que empiezas a pensar como que él es lo mejor, la maravilla, la cosa, y ves muchas cualidades en esa persona que ni siquiera los tiene. Entonces ahí es que uno dice, no, es que puso la varita muy alta y no cumplió las expectativas. Pero es que ¿por qué tenemos expectativas? Si la gente tiene como que se puede mostrar a sí mismo, igual que el camino se puede mostrar a nosotros. ¿Johan? Un comentario breve, muy breve, que también son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Deseo, aversión, deseo, aversión. Entonces, si tengo mucho deseo, también voy a tener aversión. Me gusta, no me gusta, esto es bueno, esto es malo. Entonces, nada, eso también juega un montón. El deseo y la aversión, la causa de todo el sufrimiento. Hay un libro de Swami Shivananda aquí, como para lo que tú dices, que se llama La conquista de la ira. Y él dice que la ira nace de un deseo muy arraigado. Entonces se vuelve contradictorio para ti. O sea, como desear algo tanto se vuelve un problema. Permiso para usar la palabra. Yo siento que una gran luz siempre está acompañada de una gran sombra. Entonces en el camino espiritual, cuando empezamos a reconocer nuestra luz, también empezamos a ver de frente nuestra oscuridad. Y eso nos confronta y nos hace dudar ¿sí? Y me llegó un mensaje, no digo que sea así, pero lo quiero compartir, como el discernimiento es la luz intelectual. Ejemplo, no se utiliza una vela para alumbrar una vela que ya está encendida, se utiliza para compartir dicha luz, brillar en la oscuridad. Lindo. Por favor, escríbelo en el grupo. Claro que sí. ¿Alguien más iba a comentar? Ok. Bueno, entonces ese es como el primer obstáculo. Y ahí nos podríamos quedar a vivir. O sea, sinceramente, vinculando el ego, los deseos, las expectativas, las ideas preconcebidas, nos podemos quedar todo un saxán a vivir ahí. Pero, digamos, como otro obstáculo muy notorio que Shivananda nos expresa es el pensamientos diversos e ideas del deber. Entonces ahí es donde vuelvo al deber ser. Entonces dejamos como que por querer ese deber dejamos de ser. Entonces aquí dice como irrita al principiante los diversos pensamientos o las ideas del deber ser. Mientras no está haciendo ese proceso espiritual, esa sadhana, o pensando en seguir el camino, no te preocupa ninguna idea sobre el deber. Ya listo. Aquí es como que cuando empiezas antes de empezar el camino espiritual o de estar en ese proceso, tú tienes tus responsabilidades y tal vez tienes familia, tienes, no sé, como proyectos que querías iniciar, como una empresa que querías sacar pero que todavía no has iniciado. Y en el momento en que empiezas en el camino espiritual, en ese momento te das cuenta de que no puedes darle el tiempo a ese camino porque hay un deber ser. Entonces hay un deber ser con la familia, hay un deber ser con los proyectos, como con lo que hay afuera. Entonces en ese momento es que se reactiva todo lo que tú necesitas hacer.
Entonces, no se dice como que quitarle importancia a las necesidades que hay afuera, pero es entender cuándo es tu mente jugando con que no continúes en ese proceso porque hay algo más. Aquí como algo muy personal, un obstáculo espiritual que yo tuve en el momento en que yo decidí quedarme todo un año. Mis obstáculos eran laborales, como que me venían oportunidades muy buenas y me llegó una oportunidad muy valiosa. Yo trabajaba en la música, yo había hecho una canción con una amiga y era ayudar a esa amiga como a empezar su carrera musical. Y era como, wow, o sea, yo teniendo un trabajo, trabajando al lado de mi amiga, ayudar a mi amiga a triunfar, o sea, era un beneficio por donde yo lo viera. Pero yo quería estar acá, acababa de tomar una decisión y quería seguir alimentando ese proceso. Y lo que parecía ser como una bendición, como ese deber ser, lo que empezó a crearse allá afuera como ciertos proyectos, eran realmente tentaciones en ese obstáculo. Entonces, como que es darte cuenta de por no participar ahí, no significa que no estás ayudando, que no estás contribuyendo, pero primero uno tiene que serle fiel a su propio proceso y no dejarse tentar como por las oportunidades que empiezan a llegar afuera, porque las oportunidades siempre van a estar. Y mucho, aquí en el libro lo ven mucho como que la mente te dirá, tienes deberes con tu familia. Y es porque en esa época se veía mucho ese deber ser, o sea, como que empezaba en un camino espiritual, pero era como, nunca me había hecho cargo de mi familia, ni de manera emocional, ni económicamente, y en el momento en que empieza un proceso espiritual, uno ahí se acuerda de la mamá, como no, es que mi mamá me necesita, y yo he estado ahí, entonces como que no significa que no se necesite, sino que cuando realmente es una necesidad y cuando es un obstáculo en tu propio proceso, y ahí va el ego, o sea, el ego queriendo decir, no, yo necesito hacer otra cosa afuera más que darle tiempo a este proceso. Allá quieren hablar. Isa. Me cuestiona mucho eso que estás diciendo porque me parece muy, muy difícil. ¿Cómo, o sea, la pregunta es para ti, ¿cómo hiciste para definir si eso realmente era un obstáculo, una tentación, o si realmente era una oportunidad? Porque me parece muy difícil diferenciarlos, Sí. y no dejar ir tampoco las oportunidades, pero tampoco desviarse del camino. Claro, yo lloré mucho. Llorar me ayudó a decidir. Pero no, realmente como que me fui más a mis adentros y vi como la intención y el deseo que yo tenía. Por eso es muy importante serle fiel a uno mismo. Y uno no sabe como que lo que tiene adentro si no empieza en esa autoobservación. Entonces, a las personas que ya llevan un tiempito más experimentando ese camino, es más fácil discernir en yo necesito esto es lo mejor para mí. Y en ese momento yo analicé que lo mejor para mí era continuar alimentando mi proceso y mi conocimiento, porque eso era lo que me iba a mí a expandir el alma para yo poder tener herramientas para continuar con las acciones, con la vida. Entonces, para mí, esta es una universidad de cómo yo voy a llevar el resto de mi vida y con qué fuerza emocional yo voy a tener el carácter para hacer las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Las oportunidades siempre van a estar y las oportunidades van y vienen. Es como dicen, se cierra una puerta y se abre una ventana. Y eso pasa constantemente. Y en el momento en que tú le eres más fiel a tu propio proceso, por encima de lo que la sociedad te indica o de las oportunidades que te da, o incluso del dinero, porque en ese caso también, en mi caso yo tenía oportunidades no solo de ayudar, sino también tenía oportunidad económica, de estabilidad, de muchas cosas que parecían ser la mejor opción en ese momento, pero realmente la mejor opción era cuidar mi corazón, encontrar herramientas para el resto de mi vida, no para estar bien un momentico y ya en esa oportunidad que se me estaba dando. Entonces sí es muy difícil discernir en ese caso,
pero es que uno tiene que escuchar mucho a su corazón y tu instinto te dice realmente lo que tú quieres. Lo que pasa es que nosotros, por ideas preconcebidas, silenciamos ese instinto. Entonces, como tu instinto te dice, yo necesito esto, necesito este tiempo, este espacio, pero tu ego te dice, pero está la plata, vas a ahorrar, puedes comprarte una casa, tal. Sí, lo vas a poder y lo vas a poder hacer. Y algo que yo he entendido del camino espiritual es que cuando tú eres fiel a lo que necesitas y sigues alimentando ese camino y ese proceso de la forma en la que tú lo necesitas, porque es que el proceso también es diferente para todos. Entonces, nosotros aquí estamos en un proceso de un camino espiritual, pero hay muchos caminos, hay muchos procesos. Y es como que cuando tú entiendes eso y eres fiel a ese proceso, los beneficios se te multiplican. Entonces tú crees que cierras una oportunidad, pero ya después empiezas a tener una frecuencia con la vida y se vienen muchas más oportunidades y más alineadas a lo que tu corazón desea y no a lo que la mente pues todo el mundo piensa que es la mejor opción. Elia. Bueno, quería compartir algo que he aprendido acerca de la naturaleza de la mente. A propósito de lo que mencionaban sobre cómo discernir frente a esos obstáculos o necesidades o deseos. A veces la mente puede desear muchas cosas y a veces las cosas que puede desear son contrarias o contradictorias o pareciera que no encajan en un mismo lugar o que si una desea algo, no puede estar lo otro. ¿Sí? Como que la naturaleza de la mente no es tan lineal, sino que tiene como capas y tiene como contradicciones. O sea, naturalmente somos un poquito contradictorios. Y hay una cita de Silvia Plath que quería compartirles al respecto de eso. Y es, nunca puedo leer todos los libros que quiero, nunca podré ser toda la gente que quiero y vivir todas las vidas que quiero. Nunca puedo entrenarme en todas las habilidades que quiero y porque quiero vivir y sentir todos los matices, tonos y variaciones de experiencia mental y física posibles en mi vida y estoy horriblemente limitada. Esto para decir que elegir entre una cosa y otra en todas las decisiones que tenemos que tomar durante nuestras vidas implica una renuncia a otra cosa. Cuando elegimos una cosa, implica renunciar a otra. Y eso, digamos que es inherente a la existencia, al proceso de vivir, porque todo el tiempo estamos decidiendo. Sí, y a veces de pronto, y en mi experiencia, lo que trasciende esa de pronto ansiedad que despierta en la mente haber elegido una cosa ante la otra y sentir esa renuncia es saber que eres y que es que es un poquito ambiguo, pero es saber que así elijas una cosa y otra, tienes como tu ser y estás confiada en que estás caminando contigo y no importa hacia dónde. Si me hago entender, como que al final no importa tanto si me quedé acá, por ejemplo, en el ejemplo del ashram, o me fui con mi amiga, pienso que si te hubieses ido con tu amiga, también hubieses ido con mucha intención, con mucho amor, y a lo mejor hubieses tenido otras experiencias que también te hubiesen expandido, porque no es tanto la experiencia en sí, sino cómo entramos en la experiencia. Pero implica siempre una renuncia. Sí. O sea, siempre como que para la mente va a ser como, ¿y si será que sí? ¿Me equivoqué? ¿O será que no? Pero esa es la naturaleza de la mente, como, pues, para eso existe la mente, está ahí. Y eso, pues, así es, sí. Ya toca como aceptar. Eli. Que algo que siento que me ayuda como en el proceso de discernimiento para tomar una decisión es como pensar a quién estoy siendo leal cuando tomo X o Y decisión.
nosotros estamos cargados de lealtades hacia los padres, hacia los hermanos, hacia la familia, hacia el jefe, hacia no sé qué, y pues muchas veces no somos leales a nosotros mismos. Entonces ayuda mucho a pensar eso. Es como, por ejemplo, yo el año antepasado que tomé como la decisión de renunciar a toda mi vida, yo dije, ay, ya no más, me cansé, aborto el sistema, y ya no más. Y pues empecé a viajar y en una búsqueda como hacia adentro. Claro, en el momento de yo tomar la decisión me enfrenté a muchas cosas, a las expectativas que podían tener mis papás frente a, ay, pero es que estudiaste tal o cual carrera y cómo no vas a seguir esto, ¿cierto? Entonces, si yo decidía quedarme, ¿estaba siendo leal a mí? ¿De verdad yo quería seguir en ese trabajo o era a las expectativas de mis papás que, ay, pues, ¿cómo no? ¿Cómo va a renunciar? O eran las expectativas de mi jefe que, no sé, en 4 años hubo como un grow up, como un crecimiento muy grande en la empresa y él ya me estaba perfilando para otro perfil más alto, entonces yo me iba a quedar solamente porque, no, pues mi jefe todo lo que ha hecho por mí, no, no, pues yo cómo le voy a renunciar y le voy a dejar esto tirado, pues cómo. Entonces, ¿estoy siendo leal a él o es porque yo de verdad me quería quedar en ese trabajo? ¿O estoy siendo leal a la abuela? Porque es que la abuela siempre soñó con tener una ingeniera en la familia, voy a decir cualquier cosa. Entonces, siento que ayuda mucho eso, pensar a quién estoy siendo leal con esta decisión que voy a tomar. Realmente es lo que yo quiero, lo que mi corazón pide. Claro, pero en ese momento lo que mi corazón estaba pidiendo gritos, o sea, hay gritos, porque las crisis de identidad y existenciales que yo estaba, ustedes no me imaginan, lo que estaba pidiendo a gritos era, es que yo quiero viajar, quiero salir de esta jaulita del sistema en el que yo, mi mente también me hacía estar, o sea, yo lo que quiero es viajar y seguir estudiando Ayurveda y seguir en una búsqueda espiritual que evidentemente para mí estar en ese trabajo no iba, o sea, era como incoherente. Para otros, ese trabajo es el que tienen que elegir, no sé, estoy hablando de mi experiencia, pero como que esto no es coherente con lo que yo quiero, con lo que mi corazón desea, como, o más que el deseo, sino lo que mi corazón llama y pide a gritos. Para otros, entonces, eso, pensar mucho en eso, como a quién estoy siendo leal, si estoy siendo leal a mi corazón o estoy siendo leal a otro. Eso puede ayudar, puede que no, a mí no sirve. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta de sonido? Por favor, en esta la vamos continuando. Yo pensé que iba a hablar. ¿Pero vas a hablar? Sí. Okay. Bueno, algo para aportar y es algo que aporto desde mi experiencia, de lo que me ha servido, desde lo que he vivido, desde el mundo espiritual. En otros satsangs les había comentado que en la meditación habían saltado muchos personajes en donde se saltaba como esa niña que quería hacer las cosas muy juiciosamente, seguir siendo ese rol de ser una buena hija, entonces quería cumplir como con ese mundo ideal, que tal vez era un mandato familiar, ¿no? Hablé un poco como de los introyectos también, lo que la sociedad me había impuesto que tenía que hacer, que como se le ocurre que estudio mercado y publicidad y ahora resulta que va a ser profesora de yoga. Entonces como que todo ese tema, pues claro, resonaron muchísimos obstáculos en mi camino espiritual. Y cuando empecé a ver esos personajes, empecé a sentir mis dolores, empecé a hacer terapia, que es una invitación que también les hago, no estamos solos, hagan terapia. Hay muchas cosas que se pueden complementar. Al sentirnos perdidos también se encuentra mucha luz y claramente la terapia no es el único lugar, hay muchas herramientas, está la medicina ancestral, hay muchas cosas que podemos hacer. En mi caso me salvó la vida la terapia gestal. Así que la terapia gestal dice que hay un ciclo de experiencia y ese ciclo de experiencia es el continuum de conciencia que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y durante el día estamos conectando con la vida, con el entorno y nos estamos desconectando de nuestros propósitos. ¿De qué manera puedo observar
cada vez que me conecto con el entorno, con el deber ser, con mis personajes, con mi línea ideal, bla, 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 me estoy desconectando de mi camino, de lo que realmente necesito. Entonces vamos mucho a la necesidad, y esa necesidad pues pueden ser muchas cosas que pues, en mi caso no veía, ¿no? No veía la necesidad de sentirme segura, no veía la necesidad de ir a mi niña interior y decirle todo va a estar muy bien, no te he visto durante toda mi vida siendo adulta, hoy te voy a abrazar, y desde ella voy a contactar con la vida. Cuando llegué acá dije, quiero que esta experiencia sea vista a través de los ojos de mi niña, con su inocencia, que pueda aprender todos los días, y eso me llenaba como mucho el corazón. Entonces la experiencia que tenemos muchas veces se ve interrumpida por esos ideales, por esos proyectos, por esos mandatos. Entonces utilicen todas las herramientas. A mí me sirvió mucho la terapia gestal, hay de todo para hacerlo, no se sientan mal por sentirse perdidos en el camino. Creo yo que ahí es donde la luz realmente aparece cuando estamos en esa oscuridad. Así que como que ahorita estamos hablando bastante de cómo a lo que se renuncia hacia el futuro, pero me parece importante también a lo que se renuncia hacia el pasado, y de hecho siento que resuena mucho en general. Muchas personas acá tenemos historias en las que como que renunciamos a ciertas cosas, pero pues acá yo he sentido que no, o sea, cuando ya estoy acá siento que no es una renuncia, sino que es como yo ya viví este momento, yo ya cumplí con lo que sentí que en su momento era lo correcto, pero ahora estoy en otra cosa, ahorita estoy en otro camino, y si eso ya no me llena, pues no estoy renunciando a él, simplemente estoy transformando mis motivaciones, estoy en un proceso de cambio que es natural y que no necesariamente tiene que contrariar con lo que ya viví, sino que simplemente es como un proceso que se está viviendo. Y eso creo que da mucha tranquilidad, porque por ejemplo a mí me pasó que trabajé en bares durante un tiempo y a mí me encanta, o sea, me encanta trabajar en coctelería, me encanta preparar La fiesta. como diferentes tipos de bebidas, no necesariamente alcohólicas, simplemente por el sabor me gusta. Pero yo llegué a un tiempo en el que entré a un trabajo nuevo y me sentía miserable, pero me pareció un cambio abrupto porque en mi anterior trabajo yo era supremamente feliz, y me di cuenta que ni siquiera era el lugar del trabajo, ¿no? Que simplemente ya eso no me iba a dar lo que quería, a pesar de que me seguían gustando ese mundo. Entonces no era como una renuncia al trabajo, ni era una renuncia a ese estilo de vida que estaba llevando, sino un proceso de cambio que se estaba gestando y por el que tenía que atravesar. Y la decisión, como que estos días lo veía en un post de Instagram, a mí me parece chistoso, que decía como en español las decisiones se toman, en inglés las decisiones se hacen, y en alemán, yo no sé, no te puedo confirmar, pero en alemán las decisiones se encuentran. Y me parece muy bonito como pensar en que la decisión no la estoy haciendo, no la estoy tomando, sino que me encontré con ella y tenía que sí o sí pasar. Me gusta lo que dices del camino. El último comentario y seguimos con el otro obstáculo. ¿Qué? Yo tengo una pregunta pues hacia todos ustedes. ¿Hasta qué punto uno le termina siendo fiel a sí mismo si, por ejemplo, hiere a las personas que son más importantes? Porque, digamos, en este caso no es como algo impuesto o es algo que yo diga como tengo una norma de que tengo que volver a mi casa, no, pues porque no. Pero que sé que si tomo la decisión, por ejemplo, de yo quiero quedarme porque pues lo siento en el corazoncito. Yay, quédate. Pero sí que si tomo esa decisión tan sin volver, sin explicarles a mis papás, los voy a lastimar. Entonces dejo de ser fiel a mí misma, de ese amor infinito que yo le tengo a mis padres, de venga, primero te cuento, venga. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿hasta qué momento uno debe dejar
o poner como, no sé. Eso es lo que yo nombraba de las renuncias. ¿Sí? Como que hay momentos específicos en nuestras vidas en los que... Eso es lo que nombraba acerca de las renuncias, precisamente porque como que nunca, obviamente es mi percepción, nunca vamos a estar 100% satisfechos, porque además no podemos satisfacer ni siquiera nuestras propias expectativas, que no solamente son frente a nosotros mismos, sino frente a las personas que amamos. Entonces, digamos, es un momento en el que eso, o decido quedarme acá porque mi corazón dice quiero quedarme y mi alma lo dice, pero también amo a mi familia y sé que quedarme tal vez les lastimaría. Entonces, implica, cualquiera de las dos implica una renuncia de una expectativa, sea la tuya, que amo la tuya, no es el amor a tu familia y el deseo de quedarte. Eso es lo que nombraba como renuncia, como que hay situaciones en la vida que son determinantes que nos ponen como un jaque, como que uno dice, ya, Bueno, pero complementando, es que nunca vamos a estar 100% no, continúo. satisfechos de alguna manera, porque el no estar satisfechos, ese pequeñito pedacito de nosotros que no está satisfecho es lo que nos moviliza, es lo que nos hace caminar, seguir. Si eso no estuviese, estaríamos muertos. Es que, de hecho, eso es el tercer obstáculo espiritual. Dice como, la mente no está dispuesta a seguir la disciplina. Entonces aquí dice como que esto puede llegarte a creer que al empezar un sadhana empezaron los problemas. Puedes entrar en pánico, pensar que estabas mucho mejor antes. No te desanimes, dice Shivananda. Hay una razón para esto. La sadhana, el camino espiritual, implica imponerse ciertas restricciones a uno mismo. Como solo seguías a tus sentidos antes, nunca entraste en una posición ante ellos. Entonces ahora, al entrar en un camino principalmente de disciplina, tanto interna como externa, porque la disciplina también viene muy como desde adentro de voy a hacer esto porque sé que me hace bien, voy a concentrarme en la meditación porque sé que necesito limpiar mi mente. Entonces, porque es muy fácil quedarse con los ojos abiertos o simplemente mirando lejos, pero requiere una autodisciplina continuar en ese proceso. Entonces dice como, entra ahora en la sadhana marga, o sea, el camino espiritual constante, con una mente abierta, libre de todo prejuicio. Sé consciente del deber imprescindible de hacer este camino espiritual. Entonces, soporta la tranquilidad y alegremente las tribulaciones, o sea, la marea y pruebas iniciales que te da la vida. Son pruebas iniciales que te está diciendo como que vas a hacerte fiel a lo que decidiste, o aquí hay muchas opciones, muchas oportunidades, que las oportunidades siempre están. Lo que pasa es que cuando entramos en un proceso, ahí es que empezamos a reconocerlas y entonces empiezan a ser unos obstáculos, pero han habido oportunidades constantemente en la vida y siempre van viniendo, siempre van llegando trabajos, siempre van llegando amores, siempre está la familia, pero siempre hay necesidades dentro de la familia, porque también, pero como que serle fiel a lo que necesitas en este momento. Entonces también eso es discernir cuál es el camino espiritual que es el propicio para ti. Aquí les voy a dejar con unas preguntitas para ustedes ya como de introspección. Entonces dice como que define cuáles son los principales obstáculos que tienes en tu camino espiritual. Al menos como píllate 3 caminos. Entonces Cris siempre dice como que cuando tú te la pillas, ya eso deja de hacer tanto efecto porque pusiste un foco en eso y no puede persuadirte de la misma manera ese obstáculo. Entonces, simplemente entenderlo. No significa que por reconocer el obstáculo se va a disolver, pero te da un 70% de facilidad para saber cómo manejarlo. Entonces, y respóndete a ti mismo, porque es que uno lo sabe, uno tiene la verdad dentro de uno. Entonces, píllate ese obstáculo espiritual y pregúntate a ti mismo, ¿qué acciones puedo hacer para superar yo mismo estos obstáculos? Entonces, con esas dos como preguntas interiorizadas, quiero dejarlos al finalizar este satsang. Yo lo hago mucho como que en toda una hoja, hago la pregunta en el centro y desgloso en todo el espacio. Entonces, eso, lluvia de ideas y ahí van
como encontrando también sus propias verdades. Muchas gracias, chicos, por ayudarme a tejer con su palabra este satsang. Fue muy lindo también escuchar sus experiencias. Hay mucho conocimiento y siento que a veces deberían ser ustedes los que den el satsang. Entonces vamos a cerrar con los anuncios, que son súper importantes. Una preguntita antes, ese libro que estás siguiendo, nos preguntan en Instagram, tú habías nombrado el de... Se llama Sadhana de Swami Shivananda. ¿Es ese mismo? Sí, aquí yo tengo un libro en el cual están ciertos apartados, pero el libro del que estamos hablando se llama Sadhana de Swami Shivananda y pueden encontrarlo en Mercado Libre, Amazon o tal vez en PDF si tienen suerte. Entonces, bueno, los invito, muy invitados, al próximo profesorado de yoga que empieza el 21 de marzo. Vamos como a iniciar la primavera con este conocimiento tan hermoso. En este profesorado de yoga básico nos adentramos en la Ayurveda y en la ecología védica. Entonces, como les dije al inicio del satsang, son 21 días transformando su vida y se los recomiendo mucho. O sea, a mí me ha transformado mucho. Los muchachos les cuentan en 15 días. También el 7 de febrero, este fin de semana, ya ahorita, empieza un retiro súper especial, que es el de pensamiento positivo y jardinería kármica, así que anótense de una vez, organicen todas sus maletas y vengan a pasar el fin de semana acá en el río, pensando bonito, sembrando semillas kármicas. 14 de febrero tenemos ceremonia de cacao, es un retiro que se llama Yoga, Sabiduría Ancestral, y ceremonia de cacao, y es súper especial porque nos conectamos como con esa sabiduría que se ha perdido, entonces como reconocerlo eso y a través de la medicina del cacao. Y muy invitados a un movimiento que estamos iniciando este año que se llama Viajes al Origen, y el 7 de marzo vamos a tener como el primer retiro súper especial con Carlos Castaño, un antropólogo que nos va a acompañar, y vamos a ir a hacer un viaje desde la imaginación hasta el corazón del mundo, Shiribiquete. Entonces, muy, muy invitados a venir a ese retiro, va a estar súper bueno. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar con Tresón y el Trayambakam. Y recuerden que también todos los fines de semana tenemos inmersiones a la naturaleza, yoga para principiantes. Y en Medellín tenemos una sede que se llama Atman Yoga, está en el Poblado. Y es como un oasis en medio de la ciudad y podemos hacer yoguita todos los días, clases gratis, domingos 10 a.m. Ahí tienes muchos fans, Isa te manda muchos saludos. Bueno. Trayambakan yayamahe sukandim pushvivardhanan urvardukamina bandhana mitior mukshe mambritat. Trayambakan yayamahe sukandim pushvivardhanan urvardukamina bandhana mitior mukshe mambritat. Trayambakan yayamahe sukandim pushvivardhanan urvardukamina bandhana mitior mukshe mambritat. Shanti, shanti, shanti. Om, paz, paz, paz.